Muy bienvenidas a unos oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en estas audiciones. Estamos junto al pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Gracias. Estamos conversando acerca de este tema de Jesús como el personaje principal de Pablo, en realidad en todo el libro de Hebreos, Eso tenemos que reconocerlo. Pero ahora él está hablando de Jesús como el sacrificio perfecto. Y vamos a ver justamente el sacrificio perfecto de Jesús allí en Hebreos 7:27. Dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, haciéndose o ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué te parece a ti la declaración de Pablo en este sentido? Y no solamente es lo que hace en contraste con el sacerdocio levítico, nuestro Señor, sino que cuando dice que Jesús vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno, en contraste con cada día, cada año que ofrecían la ofrenda y sacrificio los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros notamos que este solo sacrificio del Señor tiene el poder para limpiar también, dice, nuestras conciencias. Hebreos 9:14 nos lo dice muy claro. Dice allí, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? El sacrificio del Señor tiene este poder, limpiarnos la conciencia, ¿no? El sacrificio de Jesús entonces superior al sacrificio de animales, porque Jesús era el Hijo de Dios y cumplió él perfectamente la voluntad de Dios. Pablo está haciendo un resumen acá, dice, en relación a los sacrificios, como tú bien lo mencionas, 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Fíjate qué interesante eso. Se moría uno, venía otro, el sucesor de la misma línea de Aarón, debido a que por la muerte no podían continuar. Mira que cómo es clarísimo Pablo para expresar y llegar al sacrificio de Cristo después que va a ser perfecto. Tenían ellos posibilidades, tenían un ministerio, pero tenían serias limitaciones en este caso. Morían, ¿no? Por eso el sacerdocio de Cristo es maravilloso. Este es un libro realmente excepcional, Hebreo, ¿no? Un poco raro también, porque nosotros no estamos acostumbrados a estas metáforas, a estas imágenes. No es lo que usamos y vemos día a día, pero estamos viendo nuestra vida a la luz de la eternidad aquí. Estamos viendo nuestras necesidades espirituales a la luz del don de Cristo. Estamos mirando más de cerca la cruz de Cristo, como se nos enseña en el libro de Hebreos. Entonces, todo esto para algunas personas puede parecer medio exótico, medio raro, pero es algo maravilloso y excepcional. Ahora, esto indica que el autor, que es Pablo, tenía un conocimiento cabal de lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Se conocía muy bien. Bueno, él era estudioso, solo que su estudio lo había enfocado mal, ¿no es cierto? Tratando de eliminar a Cristo y sus seguidores. No a Cristo quizás, sino a sus seguidores. Pero él, ¿cómo lo explica? Fíjate, voy a leer 7:24 y 25, dice, más refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre. Mira los términos, permanece para siempre. No es el antiguo que te moría, venía otro, y así cuántos sucesores han habido. Tiene un sacerdocio inmutable, fíjate las palabras, para siempre inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre por interceder por ellos. O sea que hay palabras que son fundamentales, perpetuo, siempre, interceder, y el perdón es exactamente igual. Y fíjate que en esa perpetuidad, en esa consistencia, Jesús no solamente limpia el pecado, ¿no es cierto? Como dice aquí en Hebreos 9:14, ¿no es cierto? También ofrece santificación. 10:10 dice, y esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Así que antes de que los sacerdotes pudieran acercarse a Dios en el santuario y ministrar en favor de sus semejantes, tenían que purificarse y santificarse o consagrarse, ¿no es cierto? Pero ahora el sacrificio de Jesús nos limpia y nos consagra,
finalmente el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual, ¿ya? Es decir, suple nuestras necesidades diarias de alimentación espiritual. Y el Señor ofrece entonces aquí un ejemplo para nosotros observar y seguir, ¿no? Así que la invitación de Hebreos es: fija tus ojos en Cristo. Cristo. Hebreos 10, fíjate, pensando en lo que tú acabas de leer allí, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, recuerda tú que esto estamos hablando del día de la expiación, ¿no es cierto?, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. El tema que estamos tratando nosotros es el sacrificio perfecto de Jesús. Ese es el tema. Por lo tanto, ese es el sacrificio que limpia. El resto era, de alguna manera, mostraba cómo sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero el sacrificio, como lo hemos conversado, se hizo una vez y para siempre. Interesantes esos detalles que uno los va entendiendo en la medida que va asociando estos ritos con el sacrificio perfecto de Cristo. Por eso que dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Muy bien. No hay más sacrificio. Exactamente. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de sacrificio es tan importante esta expresión en la Biblia. El sacrificio juega un lugar importante en el universo de Dios. Aunque nos parece a nosotros la palabra sacrificio hasta sacrificada de pronunciar. No nos gusta, porque nos gustaría a nosotros tener las cosas sin mayor sacrificio, o con la ley del menor esfuerzo. Pero no es, digamos, lo que el cielo conjuga, no es la práctica del Señor, ¿no? Aquí en Éxodo 20, ¿no es cierto?, 22, 23, parece decirnos: yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, lo contrario a servidumbre es libertad, ¿ya? Eran esclavos ustedes, tenían una servidumbre, de casa de servidumbre. Por lo tanto, ahora mira lo que voy a hacer contigo: no vas a tener dioses ajenos ante mí. ¿Ya? Esa es la idea. Hay múltiples dimensiones de libertad aquí. Cuando dice: tú eras un siervo, un esclavo, y ahora eres libre. En primer lugar, libre de todos los ídolos, mudos, sordos, que de nada sirven, hechos por el hombre. Libre de todos los dioses, libre del terror de los espíritus, libre del terror de las fuerzas de la naturaleza ocultas en el agua o en el fuego, que era típico de las deidades paganas, ¿no es cierto? En Babilonia, por ejemplo, Marduk, el dios del fuego y todo lo demás, que si tú no adoras te van a echar al horno ahí, o a la fosa de los leones. Todo eso es terror. Esa es la característica de la religión falsa. Es aplastar la conciencia, es seducir la conciencia. De todo eso el Señor le dice: yo quiero que seas libre, te salvé, estabas en servidumbre, quiero que seas libre y disfrute de esa libertad. Libre entonces, además, de venganza de los dioses. Típico, por ejemplo, esos dioses caprichosos del panteón griego que hacían y deshacían con los pobres seres humanos, ¿no es cierto? Libre de eso, libre de los sacrificios humanos, típico también del paganismo, ¿no es cierto? Así que ampliemos eso ahora, pongámoslo en el año 2022. ¿Qué significa que el Señor nos haya sacado de nuestro Egipto personal y nos dé libertad? ¿Libertad de qué, estimado o estimada auditora? De que el Señor
nos quiere dar libertad en su casa, en su vida, en su corazón. Piensen en eso. Bueno, dejamos la pregunta para que usted medite. Vamos a continuar mañana. Bendiciones.